A todos, vamos a orar así como estamos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Te rogamos que tú bendigas esta reflexión y que tu gracia nos permita comprender las grandezas de tu presencia en Jesús. Amén. Queridos hermanos, en esta hora vamos a estudiar el tema, se titula Dios tiene un espacio eterno. Dios tiene un espacio eterno. Esta mañana hablábamos acerca de la naturaleza del santuario y vamos a ahondar un poquito más con relación a lo que tiene que ver con el lenguaje celestial. Cuando hablamos acerca del santuario, tenemos un problema de lenguaje. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con temas de lenguaje, pero el santuario tiene un lenguaje celestial. El santuario tiene un lenguaje simbólico. El santuario tiene un lenguaje humano también. Y el santuario tiene un lenguaje que tiene que ver con el mundo antiguo. Es decir, son varias dimensiones que tenemos que considerar cuando hablamos acerca de la naturaleza de Dios. Vamos a hablar ahora acerca de algunos atributos que tiene Dios. Algunos de ustedes han recibido unas guías, usted lo puede usar, aquí van a estar apareciendo las respuestas para que las responda. ¿Cuáles son algunos atributos? ¿Qué queremos decir con atributos comunicables? Que hay algunos rasgos de la naturaleza de Dios que se pueden transmitir, como por ejemplo el amor. Dice la palabra de Dios que el Señor transmite el amor, pero también la gracia. Es decir, esos son atributos que se pueden asimilar y se pueden comunicar y que nosotros más o menos medio los entendemos. Porque cuando hablamos de amor de Dios no tiene nada que ver con el amor del ser humano. El ser humano da esperando recibir, Dios da sin esperar recibir. Y los seres humanos tenemos problemas para entender esos conceptos. La misericordia es otro atributo que tiene Dios que se puede comunicar y entender en términos humanos. Cuando dice la Biblia que Dios es misericordioso, pues nuestro Señor nos ayuda a que asimilemos eso. La paciencia, por ejemplo, otro elemento. Dios tiene más, por supuesto. Son elementos que cuando a nosotros nos dicen, mira que Dios es paciente, mira que Dios es misericordioso, Dios es amor, medio le entendemos, ¿okay? Sí, me puedo asimilar, puedo entender, ese término lo puedo concebir, no completamente, pero sí, un poco más de lo común. Pero hay otros, mis queridos hermanos, que son más complicados. Bueno, ahorita todavía seguimos con los comunicables, como la santidad. No, aquí me equivoqué, tiene que ser atributos no comunicables. ¿Qué es eso? Santidad. Dios es santo. Es decir, el Señor tiene elementos, tiene rasgos que a mí me cuestan un poco más de trabajo entender. Justicia, por ejemplo. Dios es justo. ¿Y nosotros qué sabemos de justicia? No sabemos nada. Para nosotros hay una cosa, pues dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Y aquí dónde se hace eso? Mis queridos hermanos, cuando hablamos acerca de la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Uy, ¿eso qué es? Es decir, ¿cómo llegamos a la verdad? Hay algunos atributos que son más complejos, más complicados, más difíciles de asimilar, que nosotros lo repetimos, pero cuando nos sentamos a hablar, las cosas ya no son tan sencillas. Ahora, atributos incomunicables, es decir, aquí sí la cosa se pone muy difícil.
esto no se puede transmitir. ¿Cuáles son? Pues que dice la Biblia que Dios tiene existencia propia. Juan 5:25, a este lo vamos a leer. Juan 5:25, si gustan acompañarme a la palabra de Dios. En Juan 5:25, Juan 5:25, como dice la palabra de Dios, que merece la pena que lo miremos. En Juan 5:25 dice lo siguiente, ¿ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, viene la hora y la hora que es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. 26. El Señor tiene vida en sí mismo, tiene existencia propia. Nosotros no. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros somos seres contingentes. El Señor tiene existencia en sí mismo. Ningún ser humano lo tiene. Además, Dios es independiente. Nosotros no. Ninguno de nosotros es independiente. Jugamos a la independencia. Yo no necesito de nada. No me hagas reír, hermano. Todos los que estamos aquí, todos los seres humanos somos seres dependientes. Empezando que dependemos de Dios. Por eso dijo Jesús en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros no somos independientes. ¿Cómo se transmite eso? Pues lo creemos y lo aceptamos porque lo dice la Biblia. ¿Lo entendemos? Muy difícil. Dios es, dice la Biblia, eterno. Aquí sí ya empieza a cascabelear el cerebro. Dios es eterno. El concepto de la eternidad es imposible de asimilar para mentes finitas. Nosotros somos seres que estamos acostumbrados a que nos digan, un ser nace, crece, se desarrolla y luego muere. Así funciona nuestra cabeza. Pero cuando a ti te dicen, pues fíjate que hay un ser que no nació y no murió, ¿eso cómo es? A ver, explícame. Es que no le entiendo. Pues bienvenido al club, hermano. Yo tampoco. Como que nace, crece, se desarrolla, muere. Así está hecha la cabeza humana. Eso es lógico, humanamente hablando. Y si tú me dices, no le entiendo, pues yo tampoco, hermano. Porque Dios no tiene un inicio y no tiene un final. Ese es un atributo incomunicable. ¿Cómo se transmite eso? Dios es eterno. Y luego dice la palabra de Dios que Él es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? No cambia. ¿Cómo que no cambia? Los seres humanos somos re buenos para cambiar. Cuando no nos conviene, hasta de equipo de fútbol cambiamos, hermano. Pero Dios es inmutable. El Señor, dice la Biblia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. No cambia. No cambia el Señor. Sus promesas se mantienen. ¿Y eso cómo lo entendemos nosotros? Que somos seres que vamos y venimos y decimos más volubles que otra cosa. Ahora bien, dice la palabra de Dios que Él es omnipresente. Es otra virtud que la Biblia dice que tiene Dios y que los seres humanos pues la oímos, pero ¿cómo la podemos comunicar? Es incomunicable. Está en todos lados. Los seres humanos somos medio simpáticos, ¿eh? Por ejemplo, cuando dice la Biblia, a mí me han salido con este argumento, ¿cómo es posible que cuando Jesús venga vaya a aparecer en China y en México al mismo tiempo? ¿Cómo lo van a ver los chinos y los mexicanos? Fíjese nada más cómo se reduce el argumento al ser humano. Como yo no puedo, Dios tampoco. Y pues es que Dios no es humano.
y tú no eres Dios, luego entonces Él sí puede porque es omnipresente. ¿Por qué puede hacerlo Él? Porque no es un humano. Pero los seres humanos tendemos a reducir la realidad celestial a la humana. Y a decir, es que ¿cómo en el cielo va a haber esto si aquí no hay? Porque aquí somos humanos, hermano. El Señor es omnipresente y está en todos lados. Amén. Dice Él, donde haya 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré. Ahí estaré. Pero ¿cómo lo asimilamos? ¿Cómo lo comunicamos? Pues humanamente es muy difícil. Omnisapiente. El todo lo sabe. Eso es muy diferente a que invada tu libertad. No tiene nada que ver. Algunas personas dicen, es que si Dios lo sabe todo, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me salva? Pues es muy sencillo, hermano. Dios es amor. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos. Los que tenemos hijos, sabemos la mayoría, no todos, los chismes de los hijos. Ya sabes que este condenado muchacho se anda portando mal. El papá ya lo sabe. ¿Por qué quiere el papá que el hijo venga y le cuente? ¿Por qué? Merece la pena que venga el hijo y le cuente. Fíjate, papá, que me metí en problemas. El papá ya lo sabe. ¿Tú crees que merece la pena que el hijo vaya y le diga y le cuente? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué merece la pena que vaya? ¿Te gustaría que si tu hijo te metió un problema, te fuera y te contara, a pesar de que tú ya lo sabes? ¿Por qué? Porque ahí hay una relación de amor. Dios ya sabe todos tus problemas. Ya conocen la metida de pata que andas dando. Pero Él quiere que tú vayas y te acerques y le cuentes. ¿Ya sabes? Sí, pues lo sabe todo. Pero Dios no determina el futuro, ese lo decides tú. Dios no determina tu vida ni tu futuro. Es que así Dios lo quiso. Hermano, no seas cómodo. Tú lo decidiste. ¿Por qué me casé con este? Porque tú quisiste. No le eches la bronca a Dios, por favor. ¿Por qué me casé con esta? Estoy sentado al lado de esta mujer. Pues tú quisiste. No me vengas con que fue la voluntad de Dios. Dios respeta tu libertad. Y dice la Biblia que Dios es omnipotente, que todo lo puede. Y entonces, ¿por qué no actúa, pastor? Entonces, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Otra vez, queriéndose montar en los controles de la nave. Cálmate, mi querido hermano. No pretendas conducir el coche, el vehículo. Muchas veces nosotros actuamos como queriéndole dar órdenes a Dios. A ver, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Muy gallito, ¿no? Queriendo organizar el mundo. Mucho más complejo de lo que te imaginas. Mucho más complejo de lo que te imaginas. Dios tiene un espacio. Dios tiene un espacio. Mora en un sitio, dice la Biblia. Él mora en un sitio. Además, la Biblia dice, es una persona, y esos elementos filosóficamente hablando son muy profundos. Es una persona y tiene una naturaleza distinta a la nuestra. Dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros fuimos creados como personas a imagen y semejanza de Dios, que es una persona. Y luego dice la Biblia, pero un momento, nosotros no somos pequeños dioses, ni vamos a andar jugando a ser Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo no me muevo igual que ustedes. Yo no tengo las mismas tendencias. Yo no tengo las mismas circunstancias. Tiene una naturaleza distinta de la nuestra. Y mis queridos hermanos, fuimos creados a su imagen. No somos exactamente como Dios, pero sí reflejamos al Creador en algunos aspectos. A mí me preguntaban, oiga, su hija
mayor, es igualita a usted. Pues nomás eso faltaba, hermano, que no se pareciera a mí. La regreso. ¿Por qué se parecen? Tus hijos son a imagen y semejanza tuya o de tu esposa. ¿Por qué se parecen a ti? Porque son tus hijos. ¿Y son exactamente igual a ti? No. Reflejan los ojos, la nariz, las orejas. Claro que se parecen. Tú, escucha bien esto, tú y yo nos parecemos a nuestro Padre Celestial. ¿Amén? No te dejes convencer por el diablo. Tú te pareces a Dios también. Tienes rasgos físicos, mentales, sociales, espirituales que te acercan a tu Padre Celestial. Esa capacidad de crear que tienes, esa capacidad de trabajar, ese deseo de hacer música, ese deseo de hacer proyectos, de construir, todo eso nace de tu Padre Celestial. Ese deseo de crear sabores, de inventar, de hacer. Dios es creativo, como sus hijos lo somos. Y mis queridos presentes, Dios quiere que sepamos cómo es Él. Dios quiere que sepamos cómo es Él. Por eso se acerca a nosotros. Dios no es un ser alejado, como algunas tendencias de la religión del pasado lo dijeron. No, es que Dios está allá lejos y ni le importa al ser humano. No, sí. Él quiere que sepamos cómo es Él. En segundo lugar, el Señor quiere que sepamos el ambiente donde Él está, cómo es su morada, cómo es su morada. Y Él quiere decirte, mira, yo te voy a decir cómo es el sitio donde yo estoy, qué es lo que yo hago, porque Él ha prometido que donde Él está, nosotros también estaremos. Y además, el Señor espera que entendamos en nuestra esfera cómo se realiza el plan de salvación. ¿Cómo se realiza el plan de salvación? Dios tiene un plan de salvación y quiere que tú lo entiendas en tu esfera. En tu esfera. Por supuesto, todos lo vamos a entender de una manera que nos ilustren cómo el ser humano se puede salvar. Ahora bien, ¿por qué insiste Dios en que uno lo conozca? ¿Por qué insiste Dios en que uno lo conozca? Ahí en la Biblia hay varios relatos que nos ilustran por qué insiste Dios en que uno lo conozca. No sé si han leído el libro de Jonás alguna vez. Jonás, el que se escapó cuando Dios lo mandó ahí a predicar a Nínive. Y esa parte a mí me llama mucho la atención. ¿Qué hace Dios cuando un ser humano le da la espalda? ¿Qué hace Dios? ¿Lo abandona? Ahí va detrás de él, ahí va detrás. No hay ninguna otra parte de la Biblia donde un ser humano le haya dicho a Dios ¡no! Como Jonás. ¿Y qué hizo Dios? Fue detrás de él. Y fue y lo buscó. Y se acercó y Jonás reconsideró su situación. ¿Por qué Dios quiere que lo conozcamos? Porque no es un ser déspota ni autoritario. Los seres humanos, como decíamos en la mañana, tendemos a antropomorfizar muchos rasgos de la naturaleza divina. Y algunas personas piensan que Dios es malo, que Dios es injusto, que el Señor causa problemas, que es un Dios cruel. Yo recuerdo que un día iba ahí en el metro de Madrid, iba un muchacho ahí dialogando. Ahí hay mucha gente atea, el 50% de la población ateos, pero ateos de verdad. En España y Francia hay ateos bastante agresivos. Iba yo en el metro y el muchacho le iba dando con todo, iba platicando con otro a Dios, y él decía, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es cruel y hace esto y hace aquello. Y yo nomás me iba aguantando, dije yo. Dije, mejor, ¿para qué me voy a entrar aquí en una discusión con este muchachito? Así que lo escuché, pero mucha gente piensa así.
sobre todo los que no han leído las Escrituras y tienen los prejuicios de que, bueno, es que en el pasado se destruyeron pueblos y pasó esto, y por qué Dios permite las guerras y las luchas, y por esas cosas son patrañas y son mentiras. ¿Han estudiado la parábola del trigo y la cizaña? Dice la Biblia que el Señor les explica cómo es el reino de los cielos. Es semejante a un hombre que tenía un campo y sembró una buena semilla, pero luego vino otro y sembró, ¿qué cosa? Cizaña. Y al rato pues crecieron los dos juntos. Y Dios nos dice a través de esa parábola: mira, hijo, este mundo como tú lo ves hoy, yo no lo hice así. Yo sembré una buena semilla. Alguien vino y echó a perder este planeta. ¿Y ahora qué puedo hacer? La gente tiene que aprender a convivir. Tú tienes que aprender a vivir en un mundo donde hay buenos y malos. Ya llegará el momento de separarlos. Oye, ¿y los separamos de una vez? No. Porque vamos a lastimar al trigo. Hay que esperar. Mis queridos presentes, Dios no es un ser injusto. La base del gobierno de Dios es la justicia y la misericordia. Nosotros ni entendemos esos conceptos. Pero la justicia y la misericordia de Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos. Por ejemplo, la justicia humana es dar a cada uno lo que le corresponde. Pero la justicia de Dios es darle a alguien lo que no merece. ¿Y eso qué? Así funciona la gracia de Dios. Así funciona la misericordia de Dios. Porque el Señor quiere que nuestra lealtad sea producto de conocer su amor. Si yo les pregunto en esta tarde a todos: oiga, ¿usted ama a Dios? Todo el mundo va a decir: amén. Por eso no se los voy a preguntar. Pero les pregunto como le preguntaron a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pregúntese a sí mismo: ¿de veras aman a Dios? ¿Estás seguro? Debe. Segunda vez, como le preguntaron a Pedro: ¿estás seguro que lo amas? ¿Estás seguro que lo amas? Tercera vez le preguntan a Pedro: ¿me amas más que todos estos? Mis queridos presentes, a menos que nosotros aprendamos a amar a Dios, no seremos leales a su causa. Cuando uno ama a alguien, soporta muchas cosas. Soporta muchas cosas. Y el amor a Dios es el más grande milagro que sucede en el corazón humano. Porque Satanás, nuestro acusador, es el alegato que tiene contra Dios. Es decir, cuando el Señor cayó en este planeta, cuando Satanás cayó en este planeta con la rebelión que hubo ahí en el cielo, el alegato de Satanás en el cielo era: ¿sabes qué? Tú no eres justo. Tú quieres toda la adoración para ti mismo. Y mira, tú quieres que todo el mundo te adore. Fue echado del cielo y cayó en este mundo. El alegato de Satanás era: tú eres un Dios egoísta. Cuando Jesús murió en la cruz, entonces se demostró la justicia y el amor de Dios. Pero entonces Satanás sacó el as de la manga y le dijo: de acuerdo, dijo el diablo, yo ya me di cuenta que tú eres amor, que tú eres bueno y que yo soy el malo. Perfecto, aquí no hay ningún problema. El problema son todos estos, mira. Todos estos son unos pecadores. Y si yo me pierdo, todos estos se pierden conmigo. Tú no los puedes salvar. Y entonces el Señor le dice: claro que los puedo salvar. No por lo que ellos han hecho, sino lo que yo he hecho por mí, porque ellos me aman. Y aquí viene el punto central del juicio de Dios. El diablo le dice a Dios: estos no te aman. El Señor dice: sí me aman. ¿Cuál es el punto central del juicio?
que nosotros le decimos a Dios todos los días si lo amamos. Porque dice la Biblia, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. ¿Tú lo amas, hermano? ¿Sabes lo único que le importa a Dios en el juicio? Si tú lo amas. Porque el diablo les dice, ninguno de estos te ama, son unos hipócritas, no te quiere, son estos, son aquellos. Y el Señor nos muestra, mira, esta chica me ama, este hombre me ama. Ese es el punto central del juicio de Dios. Ante el universo celestial, el nombre de Dios está siendo vindicado. Y aquí tocamos un punto muy importante del juicio de Dios. Miren, nosotros a veces cuando hablamos del juicio de Dios pensamos que el centro del juicio somos nosotros. Pues no nos creamos tan importantes, hermano. ¿Sabes quién está siendo acusado en realidad en el juicio? Dios. Nosotros no somos los acusados. El que acusa a Dios es Satanás. Eres injusto por salvar a estos. ¿Y entonces nosotros qué somos? El acusador es Satanás. Jesús es el abogado. Pero ¿sabes qué venimos siendo nosotros? Las pruebas que demostramos la justicia o injusticia de Dios. El Señor dice, ellos son la prueba de que un pecador puede ser transformado. Cuando alguno de nosotros gana un alma, predica, hace un acto de bondad, mira, un pecador, una persona perdida, condenada, mira lo que está haciendo, llevando a otro a la salvación. Gloria al Señor, cantan en el cielo. Cuando alguno de nosotros hace un acto completamente abnegado, eso no es normal, eso es obra del poder de Dios que nace del amor al Padre Celestial. Mis queridos hermanos, Dios tiene un trono, dice Apocalipsis 4 y 5, que es la morada del Señor, es el asiento de su gobierno, es el sistema nervioso central del universo, siempre ha existido y es nada más y nada menos que el santuario celestial. ¿Qué es el santuario celestial? El trono de Dios. El trono de Dios donde se realiza la obra de la redención que se ilustra en todas estas figuras. En todas estas figuras, ¿hay en el cielo un santuario? Sí que lo hay, por supuesto. Y en la mañana decíamos, ¿cómo es? ¿Bajo qué naturaleza? Y aquí entramos con problemas muy serios. Decíamos que, queridos presentes, existe un santuario en el cielo, por supuesto que es una realidad celestial. Jesús es real, como la intercesión también es real. La expiación, es decir, la obra de la salvación, es real. Ahí es donde verdaderamente se lleva a cabo la obra de la expiación. Y por supuesto que el Espíritu Santo también es real. Todo eso estaba ilustrado en estas figuras del santuario celestial. El trono de Dios, la influencia del Espíritu Santo, la obra de la redención y la intercesión que nos hace nuestro Dios. Ahora bien, los símbolos reflejan realidades. El lenguaje del santuario es un lenguaje simbólico. Detrás de los símbolos existe una realidad. Detrás de esto hay una realidad. No nos podemos quedar con los símbolos, ni trasladar los símbolos al reino de los cielos y decir que los símbolos, pues están, las realidades humanas también son celestiales. Los símbolos son símbolos. Y el santuario de Israel era un pálido reflejo de las glorias celestiales de la deidad. Ahora bien, tenemos un problema muy serio, muy serio. Insistir en demostrar cuánto se parecen las cosas del cielo a las de la tierra en vez de percibir cuán diferentes e inferiores son las cosas de la tierra cuando se miden con la realidad celestial. No, pastor, es que las cosas que estaban en la tierra, así como están, tienen que estar en el cielo. Insistir en antropomorfizar las realidades celestiales. En vez de decir cuán grandes,
cuán sublimes son las cosas que están en el cielo con relación a las de la tierra, pretendiendo reducir la realidad celestial a figuras humanas. Y todavía peor, a figuras como vimos en la mañana, que corresponden a un contexto histórico, a un contexto sociocultural, a una época de hace 3000 años. Ahora bien, para entender las realidades divinas, Dios presenta realidades celestiales en términos humanos pues que no sean familiares. Decíamos también, hemos dicho, que el santuario de Israel tiene la estructura y tiene la forma de los santuarios en Egipto. Y de ahí está tomada la figura, la medida. Y estos elementos son herramientas pedagógicas. Insisto mucho en eso. Si nosotros le quitamos el elemento pedagógico a las figuras del santuario, le rompemos el sentido. Le rompemos el sentido. Y si queremos hacer un fin en sí mismo de estas cosas, le rompemos el sentido. Y son familiares para la gente a la que estaba dirigida. Cuando uno lee las Escrituras, nunca debe interpretarlas con el significado que las cosas tienen hoy. Tiene que interpretarlas con el significado que los símbolos tenían cuando se escribieron, no ahora. Ahora pues nosotros vemos un candelabro y ¿qué sentido tiene? Una mesa con unos panes y decimos, ¿y eso qué es? Ahora bien, los seres humanos hacemos representaciones. El santuario celestial, así como sus actividades, fue representado como un tabernáculo terrenal con sus respectivos símbolos. Todos estos elementos simbólicos representando una realidad celestial humanamente, a la manera humana. Como dijimos también, las medidas y los elementos de los santuarios en el Antiguo Testamento varió. Y mis queridos presentes, nosotros tenemos el gran desafío de entender hasta donde se pueda lo infinito desde lo finito. No podemos saber con seguridad la naturaleza exacta del santuario celestial y sus dimensiones. Oiga, lo que está ahí en el cielo, ¿qué medidas tiene? No lo sabemos, hermano. Tampoco podemos ser tan pretensiones. ¿De qué tamaño es? Con exactitud. No lo sabemos. Solamente sabemos que el santuario terrenal no es una reproducción a escala del celestial. Es decir, lo que estaba aquí en la tierra no es exactamente lo que está ahí en el cielo. Y dijimos también, hemos dicho, que la mejor traducción de la frase esa de Éxodo 25:8, me harán un santuario de acuerdo al modelo, al patrón, es que tiene una correspondencia funcional con el original. Esto tiene una correspondencia funcional con lo que se hace en el cielo. Lo que se hace en el cielo. La forma terrenal, decimos también, pone palabras en nuestros labios para que podamos hablar lo inefable y entender lo incomprensible, aunque sea de manera un tanto oscura. Es muy importante insistir en estos elementos, mis queridos presentes. Ahora bien, aquí tenemos un punto con Ellen White. Ella tiene varias declaraciones, sobre todo en primeros escritos, donde ella dice que vio y entró y estuvo dentro del santuario celestial y vio ahí, se veía el arca y pasó junto al lugar santo y santísimo. ¿Cómo podemos entender esas declaraciones? Cuando nosotros la leemos decimos, entonces, ¿qué pasa? ¿El santuario celestial es una tienda donde hay todas estas cosas o qué sucede? Yo les voy a dar una clave para poder entender las declaraciones de Ellen White. Es necesario ubicarla en cuanto a las visiones del santuario en el mismo plano de los profetas del Apocalipsis. Es decir, esos relatos de Ellen White son visiones, como los que hizo Juan, como Juan también dice que vio, y ahí vio el arca,
son visiones. Las visiones no son literales, simplemente siguen el lenguaje simbólico apocalíptico, es decir, el lenguaje apocalíptico, simbólico. Si nosotros decimos, no, es que la hermana White está hablando de manera literal, te vas a meter en un problema, en un lío muy gordo. Durante muchos años, algunos sectores de nuestra iglesia han estado discutiendo precisamente por esta razón. Y este servidor ha leído y releído y vuelto a leer esas declaraciones. Y cuando uno lo ubica junto al apóstol Juan en ese lenguaje simbólico, se soluciona el problema. Se soluciona el problema. Cuando ella habla del santuario, usa las referencias del santuario terrenal, por supuesto, pero el lenguaje es simbólico, son visiones como las que tuvo el apóstol Juan. Y esta declaración me impacta mucho. Fíjese cómo ella al mismo tiempo usa esta perspectiva. La morada del Rey de Reyes, donde miles y miles administran delante de Él y millones están en su presencia, debe decir ministran ahí, perdón. Ese templo lleno de la gloria del trono eterno, fíjese cómo va usando las frases, el templo, el trono, la morada, donde los serafines, sus resplandecientes guardianes, cubren sus rostros en adoración, no podía encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificaran manos humanas más que un pálido reflejo de su inmensidad y de su gloria. Es decir, no hay ningún edificio en este mundo que refleje la grandeza del trono de Dios. Y el esquema que se le va a dar al pueblo de Israel es un esquema básicamente pedagógico. Un día recuerdo que un niño, un compañero pastor me dijo, tengo un problema, ¿qué sucede? ¿Cómo le enseño a mi hijo de 5 años el tema de la muerte de Cristo? ¿Cómo le enseño que tuvo que ser crucificado y tuvo que morir? ¿Cómo le enseñas a un niño pequeño esas realidades, esas verdades? ¿Cómo le puedes entender si para nosotros el tema del juicio resulta un poco complicado porque no lo ubicamos en el contexto? ¿Por qué Dios utilizó todas estas figuras? No olvides que le está hablando a un pueblo que ha salido del esclavismo, un pueblo que no sabe leer, que tiene que aprender con el movimiento, que tiene que aprender mirando, no leyendo. Todos los días el sacerdote hacía este recorrido porque tenía que dar una lección, aprendizaje. Y el santuario básicamente es un aula de aprendizaje del reino de los cielos. Y todos los días el pueblo miraba cómo el sacerdote hacía el ritual para enseñar cómo se desarrolla la obra de la salvación. No perdamos, mis hermanos, el sentido pedagógico del santuario. No perdamos el sentido celestial del santuario. No perdamos el sentido simbólico del santuario. Tampoco podemos perder el sentido, que es un lenguaje antiguo y que se da en el marco de una cultura, de una sociedad que estaba pasando por un momento histórico particular, y no pensar y no decir que la realidad celestial se corresponde exclusivamente con una cuestión específica en la historia de la raza humana. Todos nosotros tenemos desafíos cuando nos acercamos a Dios. Todos nosotros podemos entregar nuestra vida al Señor. Todos nosotros tenemos una experiencia espiritual hoy que está ilustrada para ellos
en esta situación. Todos nosotros queremos acercarnos a un Dios que no conocemos. Y en aquel entonces nos decía el Señor, mira, yo te marco límites, te pongo un velo, porque donde yo estoy, yo soy una persona que tú no puedes acceder. No me trates como un ser humano. Y el santuario nos recuerda que el único acceso es Jesús. Ojalá que nosotros recordemos eso, hermanos, y que podamos entender que detrás de todas estas enseñanzas, porque los rituales no son otra cosa que lecciones pedagógicas, pretendían mostrarme que yo puedo acceder hasta la presencia de Dios libremente, sin importar quién sea, gracias a que hay un cordero que facilita todo ese acceso. Que Dios les bendiga esta tarde y que podamos seguir estudiando, comprendiendo y asimilando las grandes verdades del santuario celestial. Que Dios les bendiga. La invitación es para el día de mañana a las 7:30 de la noche y durante toda la semana de igual manera a las 7:30 de la noche. Que el Señor les bendiga, que pueda ser gran bendición para nosotros su palabra. En la parte de afuera se hizo provisión para algunos refrigerios muy sencillitos, pero se hizo provisión de algo. Que el Señor les bendiga. Perdón. Vamos a ponernos de pie para orar. Quisiera orar antes de retirarnos. Este servidor ha escrito varios libros. Yo he escrito 8 en su totalidad. Aquí afuera hay 3 de los libros que he escrito en algún momento. El más reciente se llama Los orígenes de la Reforma, por si alguien está interesado. Vamos a orar. Querido Jesús, en esta hora te agradecemos por tu presencia. Te agradecemos porque tú eres el Dios que nos conduce, el Dios que nos dirige, el Dios que por encima de cualquier figura humana, concepto, estás aquí para revelarte y te has revelado en la persona de Jesús. Señor, gracias por acercarte a nosotros. Ninguno de los que estamos aquí merece tanto amor y tanta bondad de tu parte. Así que queremos corresponder, Señor, a tu presencia, a tu amistad y a tus cuidados y acceder a ti a través de la presencia de Cristo. Quédate con nosotros, llévanos con tu bendición, enséñanos a asimilar estas grandes verdades que has tratado de ilustrar en todo momento. Y en el mundo antiguo lo hiciste a través de este esquema extraordinario. En el nombre de Jesús te lo rogamos todo. Amén. Durante la semana van a haber algunos regalos para las visitas y algunas preguntas, así que pongan mucha atención. Que el Señor les bendiga.